pasemos a la exposición que nos preparó Luis. Esto es un puente que se hizo en Pérez Celedón, bajo la administración de Carlos Alvarado. Tiene un valor de 3.589 millones. Esos valores fueron aportados por la Comisión Nacional de Emergencia y CONAVI. Y en ese tiempo, bueno, como todos ya sabemos, fue construido por la empresa MECO. Es un puente que tiene una longitud de 121.5 metros. Y entonces, yo fui y tomé unas fotillos para ver un poco lo que son las uniones que estudiamos en el curso. Entonces, por acá podemos comenzar. Vemos casi todas las uniones son uniones atornilladas y también soldadas. Por ejemplo, aquí esta placa de unión es soldada y después entre los elementos se usan tornillos, ya como tal. Acá es por debajo del puente. Vemos una placa para unir 3 elementos. Esta es otra plaquita, una unión para unir lo que sería la losa del puente, que es en concreto. Y me interesó ver como esta placa de acá, que son las placas más grandes, más relevantes, que unen los 3 elementos de hierro tipo W, de acero tipo W. Y bueno, el puente sí es bastante grande. Aquí yo en algunas fotos lo que busqué fue como poner un objeto o que me tomaran una foto a mí para que pudiéramos dimensionar lo grande que es. Igual eso es la placa acá, lo que hemos visto en el curso. Esta placa es como la que se aprecia mejor a simple vista. Entonces sí se pueden ver las uniones y la cantidad de tornillos que lleva una estructura de esta magnitud. Y acá, que el comentario fue esta unión acá al concreto que yo le hice al profe. Entonces sí me gustaría recalcar esto aquí, la unión con el perno. Y bueno, yo estuve viendo, profe, que acá estos puentes tienen como un sistema acá, yo no sé si es como para evitar vibraciones o algo parecido, pero aquí sí tiene un elemento estructural bastante vacilón. Vemos también una placa que se une a otra placa también para aumentar el área, según lo vimos en el curso, supongo yo, y después ya la conexión a lo que sería las bases del puente en concreto. Y vean que esa unión es, bueno, parecieran 3 láminas, ¿verdad? Las horizontales. La superior y la inferior más claras y hay algo en el centro más oscuro. Posiblemente sea una lámina de algún material elástico, un neopreno. Eso se usa mucho hoy en día como amortiguador, ¿no? Sí, exactamente. Se hace como un sándwich ahí. Eso se usa mucho. Y esta unión en sí, vean lo elaborado que está hecha, es para hacer un rodillo. Ese triángulo o trapecio que se ve ahí, simplemente es una pieza, placas de acero, donde simplemente el puente se coloca encima, ¿verdad? Y no hay ninguna, si ustedes lo ven aquí arriba, en esa parte superior, entre lo que es el puente, la placa está grande, que se ve atornillada, y el apoyo, no ven ninguna sujeción que impida el movimiento lateral. Entonces, simplemente la reacción, esto es un apoyo simple. Entonces, simplemente el puente se sienta sobre esas placas. Y a la derecha, ven en la anterior, acá, no sé si logran ver el mouse mío, pero entre el puente en sí y estos muros de concreto, ya ven una separación, ¿verdad? Una separación entre el puente y ya los muros. Eso es para que el puente pueda desplazarse lateralmente. Sí, profe, de hecho yo tengo ahí una fotillo de la junta de expansiones, por ahí también. Esta es otra vista, ve lo que
Sí, Ajá. este elemento de acá de color negro. Sí, eso es de un material de tipo hule, neopreno son, ¿verdad? Eso es un amortiguador sísmico. Sí. Bueno, acá está sobre el río General, el puente. Sí, Acá podemos ver ya la junta de expansión, pero más adelante hay otra fotillo. Acá también la unión, estas uniones de acá que bastante curiosas y de gran magnitud, siento yo. Una foto ya cómo se ve el puente, lateralmente. Por acá vienen unas fotos. Ve, acá yo puse mis dedos, yo soy sí, bastante flaco, pero sí se ajá, aprecia el espesor, el sí, espesor que tienen los elementos, que es de bastante magnitud. Ahí casi que estamos hablando de una pulgada, quizás más. sí, Y aquí vemos que esa placa está soldada acá y para permitir unir esta otra placa por medio de tornillos. sí. Acá también puse mi pie como para que viéramos, para mencionar un poco lo que serían estas placas de unión. Otro fotillo por ahí. Mi mano para dimensionar un poco el Sí, espesor otra vez. Y acá otra foto. Y esto es lo que hablábamos de la junta de expansión del sí. puente. Sí, al ser un material, bueno, metálico, tiende ¿cómo es? A dilatarse y contraerse Pero no solo en bastante los puentes se usa por eso, sino también por el movimiento de los vehículos, ¿verdad? vehículos. También se mueven. Sí, por acá otra foto. Y acá, bueno, tal vez en la siguiente se aprecie mejor. Vamos a ver. Aquí, cómo se unen estos Ah, elementos. sí, Bastante curioso. Igual acá lo podemos ver. sí. Y Eso es un puente tipo armadura, ¿no? sí, Se diseña como una armadura en tensión y compresión, los elementos, ¿no? acá puse mi billetera como para dimensionar un poco la magnitud, pero sí, el puente, bueno, en Pérez es bastante relevante. Todo el Sí, mundo sí, tiende a irse a tomar fotos. sí. Sí, ese sería el puente, profe. Y traigo otras fotillos ahí Adelante. de una estructura que, bueno, no, es de un pedestal, nada más. Sí, Pero este pedestal, yo en vacaciones estoy trabajando en un restaurante que iba a ser de sí, madera. Entonces, sí estábamos haciendo los pedestales cuando eso. Y lo curioso es que le tomamos fotos a lo que íbamos, al avance que llevábamos, porque el ingeniero solo fue a ver el terreno, sí, sí, prácticamente sí, hasta ese momento. Entonces, como si él decía, pero le decíamos si no iba, entonces íbamos tomándole fotos para mostrarle de cómo se fueron haciendo las cosas. sí, Esto era lo que yo le comentaba el otro día, que estos son los pernos, y a mí me dijeron que los soltara a la armadura, de que observamos los sí, pernos, sí, y sí, esta es la armadura como tal. Entonces lo que hacíamos era soltarlos, pero sí, con solo que se cumpla una longitud de anclaje del perno, no hace falta soldarlos. sí. Aquí en el país hay muy malas prácticas en ese sentido de hacer esos pedestales. Primero, devolvete a la anterior. ¿Sabes? Sí, vean, esta chorcha medio verde o gris es la placa de cimentación Ujú. y se ve pequeña comparada con la columna, ¿verdad? En dimensiones. Parece que la columna es como de 30 por 30 y entonces de extremo a extremo, de cara a la columna hay unos 30 y del otro lado también hay unos 30. O sea que esa placa tiene como 90 centímetros de área, digamos, de lado y Sí, ancho, ¿cierto? Por ahí anda. por ahí anda, sí. Y son placas pequeñas. Uno está acostumbrado a ver placas pequeñas aquí en el país.
Y posiblemente, por una cuestión, me dijo que era un edificio liviano, posiblemente las cargas sean pequeñas y esa área sea suficiente. Pero no sé si han llevado concreto, estructuras de concreto. Sí, sí, profe. Ok, entonces una de las cosas en refuerzo son las longitudes de desarrollo. Mira, que hay que darle a las varillas. Yo no sé qué varillas tiene esto, ¿verdad? Qué número de varillas tiene esa placa, pero si es varilla número 3 que seguramente no lo tiene, entonces, Vamos. ¿cuánto es la longitud de desarrollo de una varilla número 3? Anda como en 30 centímetros, ¿verdad? Entonces, de aquí, aquí está la placa. Estos cabos de varilla, acá deberían tener por solo longitud de desarrollo 30 centímetros. ¿Verdad? De la cara de la columna al borde, 30 centímetros, más el recubrimiento, ¿verdad? Entonces, ya llevamos 30 de longitud de desarrollo, más 7,5 mínimo de recubrimiento, entonces ya eso nos da una placa más grande con solo eso, ¿verdad? Aunque posiblemente por fuerzas no haga falta, pero simplemente por cumplir esas especificaciones de recubrimientos, de longitudes de varilla, de anclajes, entonces ya nuestras placas tienen que ser un poco más grandes. Y uno ve muchas placas con esos problemas. ¿Ok? Y después del pedestal se ve, digamos, apropiado y las malas prácticas es que en realidad el anclaje ya para las otras columnas debería ser un anclaje diferente, ¿verdad? Un verdadero anclaje. Usted lo decía, Luis, están usando las mismas varillas, ¿verdad? Me, me parece que es, pues en esos casos, por ser estructuras livianas, pues va a funcionar, no digo que no, pero lo ideal sería que fueran anclajes diferentes, ¿verdad? Que van embutidos con la apropiada longitud de desarrollo. Eso sería el cuidadillo que hay que tener. Para que en el país, en muchos casos, se hace este tipo de cosas. Y uno, digamos, lo podría tolerar pensando en que es una estructura liviana, que las cargas son muy pocas, etcétera, ¿no? Pero, pero sí, efectivamente, eso es el sistema que tenemos. Sí, profe, estas varillas longitudinales eran me parece que eran número 4 y los aros en número 3. La Sí, longitud de sí, anclaje de parecía las varillas número 4 anda en... unos 40 por ahí, ¿verdad? Ajá, Y como regla, póngale 10 sí, veces el diámetro de la varilla. sí, Eso jamás. le aproxima la longitud si usted la calcula. Sí, creo que aquí estos son como de 20 más bien. ¿Mm? Sí, es poco, ¿verdad? Pero solo es, posiblemente por esfuerzo la placa aguante, ¿verdad? Porque es muy poco la carga. Seguramente ahí van a bajar, no sé, 5 toneladas, que es poco. ¿Verdad? Si uno lo divide 5 entre el área de eso, lo que le llega al suelo es muy poco. Pero Ujú. hay otros detalles constructivos que hay que cuidar, ¿verdad? Y otras especificaciones que hay que cumplir. Uno de los Profe, aspectos más importantes a cumplir son los recubrimientos de los concretos, ¿verdad? ujú. Ahí no los estamos cumpliendo. Sí, ¿no? Donde terminan las varillas al suelo no hay 7,5, ¿verdad? Sí, ¿no? Y en el pedestal, no sé cómo quedó, pero por lo menos deberían quedar 3 centímetros, 1 pulgada. No sé si quedó así. Ah, no, Estos no, detallillos, tampoco. estos detallillos son los que hay que cuidar. Y en ingeniería siempre tienen que tener presente cuando construyan que el diablo está en los detalles, ¿verdad? El Sí. diablo como que es muy sabio. Y entonces donde hay un detalle mal elaborado, ¿verdad? Ahí es donde va a actuar el diablo y se van a presentar los problemas, ¿verdad? Después. Entonces hay que cuidar mucho los detalles. Eso es mucho del secreto de la construcción. En muchos Profe, y casos, verás que yo siempre he tenido una duda, porque de estas estructuras, las casas comunes, estructuras de un solo nivel, de ahí yo creo que las hacen sin estudios de suelo. ¿Cómo hacen como para diseñar sin un estudio de suelo, diseñar una cimentación?
Porque yo aquí sí estoy seguro que el ingeniero no hizo estudio de suelo ni nada, o ver la capacidad del suelo. Bueno, la normativa dice que cuando usted va a construir algo y no le pone limitaciones a ese algo, ¿verdad? Debe hacer estudios de suelo. Incluso indica la cantidad de, de, Sí, de, de perforaciones que hay que hacer. ¿Eh? Aquí se tiene mal entendido que una perforación es algo caro y entonces no lo hacen. Pero esto es un gran error. sí, una mala práctica. Claro que sí, atenta contra todo lo que hemos aprendido, ¿no? Eh, Ustedes cuando salgan no se dejen llevar por esas situaciones. ¿Verdad? Ah, es que no sale muy caro, etcétera. Entonces economicémonos eso. Traten de impulsar todas estas buenas prácticas. Porque lo mismo, no hay estudios de suelo para esa cimentación. Y tampoco hay, usted me dijo que era un restaurante, tampoco Sí. hay estudios de filtración para los drenajes, para el depósito de las aguas negras, ¿verdad? Y eso es uno de los temas más importantes hoy en día, ¿verdad? Los residuos, tanto sólidos como las aguas sucias. Y eso casi que es lo primero que falla en una casa. En una casita de interés social, y en una casita de interés social es prácticamente la mayor inversión que va a hacer una familia, la mayor inversión y la única inversión que va a hacer una familia en toda su vida. Desgraciadamente hay que decirlo así. Hacen su casita nueva, todo ilusionada, la gente se pasa y al mes le falla el drenaje. ¿Por qué? Porque el Sí, drenaje es un tubo de los que sobró con una longitud de 1 metro, ¿verdad? Y generalmente aquí en el país los suelos son arcillosos, ¿verdad? Poco ujú, permeables. Entonces ese drenaje es pura paja, ¿verdad? No, nunca alcanza. Entonces, no es una cuestión estructural, pero ya hay un fallo ahí que la gente pagando el préstamo, ¿verdad? Al mes siguiente que termina la casa, no tiene posibilidades de reparar ese daño, ¿verdad? Y entonces empiezan problemas de salud, esos fallos, etcétera, ¿verdad? Pero a un detalle así que parece insignificante, los drenajes es lo primero, mi experiencia me dice que es lo primero que falla en esas urbanizaciones de interés social, en las casas de interés social, ¿verdad? Además de que los patios son muy pequeños, ¿verdad? Hay que usar otras alternativas, y las hay ahí, pozos de filtración, etcétera. Pero un pozo de absorción no es hacer un hueco ahí y echar un montón de piedra que nos sobró, ¿no? Sino que llevan toda una granulometría, pero también es algo que se hace mal en el país, ¿verdad? Según mi experiencia. sí. Ustedes Perfecto. deben tratar ahora que salen de impulsar esos cambios en la construcción. Hay muchas mañas en la construcción que nos van a ser Profe, necesarios cuando venga algún evento fuerte. Hay muchas mañas. Perdón. profe, disculpe ahora, bueno, ahí que están hablando del estudio de suelos y digamos, no sé, como para que los planos sean aprobados o para que el proyecto sea aprobado por el ingeniero, el CEFIA no corrobora que se hayan hecho esos estudios de No, suelos, profe, o al colegio, por decirlo algo así, le importan dos cosas. Una, que haya un ingeniero responsable, ¿verdad? Y dos, que pague usted el permiso, el punto, ¿verdad? entonces eso de cada decisión, bueno, no cada decisión, porque nosotros nos han enseñado que hay que hacerlo, ¿verdad? Pero entonces Sí, si el ingeniero no quiere, no lo hace y ya, sí, pues y nadie se da cuenta. eh, no es que si hace una casa y no pone un tanque séptico, el colegio no se lo aprueba, efectivamente, pero ponen cualquier tanque, el más pequeño y lo construyen de otra manera, ¿verdad? Más pequeño todavía. Entonces, el colegio, digamos, en las partes técnicas no se mete mucho, ¿ya? Ahí es responsabilidad del ingeniero que firma. No, ok, profe, gracias por la De, de aclaración. hecho, Está bien. de hecho mi experiencia también me dice que en los planos se ponen muchas, vamos a hacer el pozo así, las columnas así, y ya en la construcción cambian un poquito esas cosas, ¿verdad? Entonces ya hay problemas, ¿verdad? Y el colegio en esa parte no se mete mucho, ya ni siquiera la municipalidad. Todo queda responsabilidad del ingeniero.
Y a veces el ingeniero, bueno, voy a decirlo así, el ingeniero no se come la bronca porque dicen, "Di, no, fue el constructor que hizo el drenaje mal y quedó mal". Sí, Y lo que pasa que legalmente, si hay algo legal ahí, ya es el ingeniero el que debe responder, ¿no? sí, sí, Aunque el sí, colegio en primera instancia y el colegio tiene una oficina de fiscalización, está lleno de casos, ¿verdad? En realidad hay un montón de casos ahí por resolución de mala praxis. Y después los tribunales también, ¿verdad? Hay mucho, eso hay que cuidarse, ¿ya? perfecto, profe. Y al final de cuentas, la vida, ustedes van a terminar como ingenieros ahora próximamente, bueno, eso espero. Eh, la mayoría de ustedes seguramente van a ser papás, ¿no? Y mamás, ¿por qué no? Creo que eso es parte de los sueños de cada uno de nosotros, ¿no? Eh, y van a tener hijos. La vida del padre es muy sencilla. Yo tengo 3 hijos, ya están, es como de su edad, que están un poquito mayores. Pero la vida del padre, sepan que es muy fácil. Solo tiene que hacer 3 cosas. ¿Ah? Póngale un nombre bonito a su hijo. Puña, es que hay cada hijo que tiene cada nombre, ¿verdad? Pues, puña, Dios me libre, pero ahí le ponen Maradona, le ponen, bueno, hoy en día hay un montón de Keylor, ¿verdad? Pero Keylor es un buen nombre, felicidades. Pero hay carajos que se llaman feísimo, Coca-Cola y ustedes sabrán, ¿verdad? Hay nombres muy feitos, ¿cierto? Y que hasta dan risa. Entonces, póngale un nombre bonito a su hijo o a su hija. Empiecen por ahí, porque si no va a ser causa de bullying. 2, denle un buen trato, ¿no? Hay que tratar bien a los chiquillos. Y uno ve el montón de casos de chiquillos agredidos, paliados, incluso hasta asesinados, ¿no? Hay que tratar al hijo de buena manera, ¿no? Y 3, denle fama a sus hijos. ¿Cuál fama? Ah, es que mi papá es un buen ingeniero, ¿verdad? Mi papá es un ingenierazo. Vieran qué bien que construye, ¿verdad? Esa fama de la que hay que darle a los hijos. O la fama de los abuelos, y no solo por ser profesor, digamos la fama de los abuelos de antes. ¿Quién es su abuelo? Ah, mi abuelo fue el zapatero. Uy, ese zapatero sí era bueno, qué bien reparaba los zapatos, qué bien hacía los zapatos y cumplía, ¿verdad? Y era muy responsable. Ese tipo de fama es la que hay que darle a los hijos, ¿verdad? Entonces, preocúpense ustedes como profesionales en darle esa fama a sus hijos de que el papá de ellos era un magnífico ingeniero, ¿verdad? Cómo estudiaba, cómo sabía, ¿verdad? Esos son como costumbres de antes, ¿verdad? En cambio, si le dan la fama, ay, sí, ¿quién es su papá? Ay, aquel ingeniero que es un borracho, un mujeriego, ¿verdad? Aquella ingeniera que anda con un montón de carajos, que pura fiesta, ¿verdad? Que se le cayó un edificio, ¿verdad? Ese tipo de fama no. Desgraciadamente la fama, no hay que estar hablando en grupos de ingenieros para que la fama se vaya pasando. La fama es como el viento, ¿no? Ahí se la va llevando y va llegando a diferentes oídos la fama. Entonces, de las cosas que tienen que cuidar ustedes como profesionales es su fama. Cuiden mucho su fama. ¿Verdad? Que no anden hablando del bobacho ingeniero, del bobacho que se le caen las obras, del bobacho cochino que quita ceros y todas esas cosas. ¿Verdad? Porque eso, al final de cuentas, la comunidad de las ciudades la gente se va dando cuenta de esas cosas, ¿no? Profe, como dato curioso, y cuando yo entré al TEC, un amigo, un conocido, venía saliendo, se Sí. llama Bernardo Hidalgo, y él me comentó, Claro, claro. Es sí, un vacilón ese carajo, ¿verdad? sí, sí, Ah, y él me comentó que el ensamblaje de ese puente lo estaba supervisando una compañera que fue, bueno, una compañera de él cuando estuvo en el TEC, recién ujú, graduada, igual que él estaba supervisando el ensamblaje de este puente. ujú.
Sí, bastante curioso ahí. Y hay otro secreto en la vida, sobre todo el ingeniero joven. Uno sale y no sabe nada en realidad, ¿verdad? En realidad sabe mucho de concreto, sabe mucho de acero, de todo sabe mucho. Lo que pasa es que no se acuerda uno. Y entonces dice, lo primero que dicen ustedes, es que los profesorcillos del tecno no me enseñaron nada. A esa falta, o nos critican mucho la falta de experiencia, que no los llevamos a ver proyectos y eso. Posiblemente tengan razón en ese sentido. Digamos como excusa que no nos alcanza el tiempo. Pero bueno, a falta de esa experiencia, ¿verdad? A falta de más conocimiento, lo que tienen que hacer es coger los planos, cuando llegan a la obra, echárselos bajo el hombro, coger los planos y las especificaciones y hacerlas cumplir. Apréndanse los planos de memoria y hagan que sus obras sean iguales a como están en planos y sigan bien a las especificaciones. Posiblemente en construcción, en la carrera, no les enseñamos cómo se hace un repello, ¿verdad? Nunca les decimos, bueno, es que un repello se hace así, acá, allá. Tienen razón, pero a falta, y seguramente lo primero que van a hacer en su vida es inspeccionar una casa que la repellan, y ustedes no saben, van a tener que aprobar y pagar un repello que no saben ustedes cómo se hace. Cojan las especificaciones y ahí dice cómo se hace un repello. Bueno, un repello hay que poner la formaletilla, tiene otro nombre, ahorita se me olvida, hay que humedecer la pared primero, la mezcla se hace de determinada manera, hagan cumplir eso, ¿verdad? Y ahí, antes de aplicar el juicio de ustedes, ¿verdad? Y entonces ahí empiezan a generar su propia experiencia. Ustedes ven en la calle que hay muchos ingenieros que llegan a la obra sin los planos, ¿verdad? Sin especificaciones, ¿no? Y lo que tiene que hacer el ingeniero es hacer cumplir los planos, que la obra que construyen sea igual a los planos, de acuerdo a lo que dicen las especificaciones, ¿no? ¿No? Así de sencillo. Entonces, tampoco nos juzguen mal en el sentido de que no les enseñamos mucho. Sí, efectivamente, hay muchas cosillas de la calle que no, pero cojan el plano y cojan las especificaciones cuando lleguen a sus obras. Y eso será su gran salvamento. Ojalá que lleguemos a una obra y estuviera ahí un ingeniero con experiencia que nos enseñe. Pero desgraciadamente en este país tan pequeño no da para tanto, ¿verdad? En otros países, cuando ustedes salen, ustedes tienen que trabajar bajo la tutela de un ingeniero profesional, como ingeniero asistente, durante un periodo de 5 años, así es en Canadá. Entonces ustedes trabajan bajo la tutela y no pueden firmar, bajo la tutela de un ingeniero experimentado. Generalmente ya es una persona mayor. Y al final de ese periodo de 5 años, en Canadá, porque en Estados Unidos creo que son 3 años, entonces ya es ingeniero profesional, entonces certifica que si usted ya ha tenido esa experiencia como ingeniero y que entonces ya puede dedicarse al ejercicio profesional. Eso no lo tenemos. Y en 2 años salen ustedes a la calle solitos a ver cómo se la juegan, ¿verdad? Pero bueno, esas son las cosas que el colegio en realidad nunca ha podido resolver, ¿no? En fin, así es la vida. Bueno, continuemos. Ya terminó, Luis. Sí, profe, sí. Le agradezco de verdad mucho, muy ilustrativo, muy adecuado también como cierre del semestre. En realidad le agradezco mucho y ahí le apunté ya los puntos que me había comprometido a otorgarle. ¿De acuerdo? Pura vida, profe, gracias. Mucho gusto. Quería, para cerrar, hacer una actividad en el resto de la tarde, una actividad en grupos. Consiste en hacer un diseñito preliminar de un marco muy parecido al que están haciendo en su proyecto. Ya se los presento. Ok, va a ser como una especie de competencia, ¿no?
Sí, pantalla 1, comparto. Entonces, es un marco muy parecido al que están diseñando para su proyecto. Incluso no me acuerdo si es el mismo, pero tiene 3 niveles que vamos a suponer todos son iguales, ¿ok? Tiene 38 metros de luz, con luces intermedias 11 y 11 las del centro y 8 las de los lados, y un sistema de afiostamiento. Básicamente, lo que quiero es que hagan un diseño preliminar, que escojan unas secciones de acero, me digan voy a usar un perfil W 10 por 20 por decir algo, para vigas y para columnas. Los requerimientos son una forma de determinar un tamaño de la viga. Bueno, ¿qué viga uso? W10, W12, W18. Eso es considerar, digamos, el peralte de la viga. Uno lo puede estimar como un 24avo de la luz. Si aquí hay 11 metros, entonces 11 entre 24 me dice que el peralte de esa viga podría ser, digamos que sea 15 el peralte. 15 metros por 100 son centímetros entre 24. Me dice que el peralte de esa viga podría andar en alrededor de 60 centímetros. Esa es una primera estimación. ¿Ok? Después uno acostumbra a hacer algunos numerillos sencillos. ¿Ok? Vamos a considerar que estas vigas, en primera instancia, en cada tramo son vigas simplemente apoyadas. Ayer me reuní con un grupo y lo estaban considerando así. Entonces, consideren para este caso vigas simplemente apoyadas. Entonces, esta del extremo izquierdo es una viga simplemente apoyada con una luz de 800 centímetros o 8 metros. Y entonces, al considerarla así, podemos hacer una estimación rápida del momento máximo que va a tener esa viga. WL cuadrado entre 8. ¿Ok? Y ya con el momento podemos determinar la sección. Supongan que hay una losa aquí de concreto, o sea, de tal manera que el aviostamiento sea continuo. Las cargas, yo digo, hay una carga W, en general en todas las vigas, desde el primer nivel hasta el último. Carga muerta de 2.4 toneladas por metro y una carga viva uniforme de 1.8 toneladas, sobre todas las vigas, ¿verdad? Entonces ya pueden calcular el momento. Obviamente tienen que combinar estas cargas, ¿verdad? Y ya con eso, entonces, obtienen el momento, ¿se acuerdan? Era Phi por Z por FY. Usen acero, no lo puse por acá, usar acero A36. ¿Ok? Creo que no lo había puesto por ahí. Ok, ya con eso pueden determinar un perfil. Las columnas, para las columnas, entonces, dado que tienen las vigas, para las columnas no hay una regla así como para obtener el tamaño, pero si hay, el código dice que las columnas deben tener mayor inercia que las vigas en 6/5 partes. O sea que si la viga tiene una inercia en el eje fuerte de 100, entonces las columnas que deberíamos usar deberían ser de 100 por 6 entre 5, por lo menos con una inercia de 120. Entonces van a las tablas, buscan un perfil que tenga una inercia un poquito mayor de 120, ¿no? Ok, eso para vigas y columnas. En cuanto a los abiostres, no sé si ya han avanzado en el proyecto, pero cuando uno coloca abiostres, estos bichillos, estos elementos, generalmente se llevan toda la carga de sismo, ¿ok? Toda la carga de sismo. Entonces, y además de reducir fuertemente los desplazamientos. Supongan que la carga de sismo es de 45 toneladas, ¿no? Y entonces diseñen un elemento en tensión, uno de ellos, digamos, este elemento, ¿ok? Diseñen para que resista 45 toneladas y escogen un perfil con un área. Ahí recuerdan que en tensión era fluencia, era fractura, generalmente es fluencia la que manda, y era Phi por FY por el área bruta.
¿no? Eso es igual a la carga. Entonces de ahí pueden obtener un área para los perfiles. Ok, ya con eso, entonces ya tendrían el tamaño de las vigas, el tamaño de las columnas y el tamaño de los abiostres. Y quiero entonces que ahora que estimen el costo de ese edificio. Les voy a pedir que pongan un coordinador, una persona que designen que haga el informe. El informe es una tablita. Alguien que calcula y alguien que calcule el costo del edificio y alguien que hable ahora una vez terminado el proyecto, ¿ok? Y lo que van a hacer es, bueno, las vigas, las columnas y los abiostes tienen un costo de $15 por libra por pie, ¿no? Entonces, dado obtienen la sección, entonces ya saben el peso, lo multiplican por la distancia total de esa viga, todas las vigas iguales y todas las columnas iguales. Entonces, obtienen el peso de esos perfiles, van a contar uniones, porque en realidad es contar, y las uniones las vamos a hacer, digamos, en este nudo hay 2 uniones, ¿no? Y voy a decir, ahí les digo que cada unión tiene 3 placas, ¿no? Y las de la base tienen una placa. Entonces, simplemente cuentan. Y cada placa de esas tiene un valor de $5. Por el número de placas, entonces nos dará el total. ¿Ok? Van a calcular el área de los perfiles, el área perimetral por metro cuadrado, y lo van a pintar. Entonces, lo van a pintar 3 veces. Entonces, esa área que calculan perimetral, ¿verdad? Del perfil, por 3 veces, por 9, por casi $1 será el costo de la pintura. Después suman la estructura, los accesorios y la pintura, le sacan un 60% y ese es el costo de la mano de obra. ¿Ok? Y el ejercicio consiste en el que tenga el menor costo, el valor menor, le doy los 100 puntos de la tarea. Eso es para ahora. Y después, al segundo lugar, le pongo, no le voy a poner un 95. Le quito 3 puntos, 97. Al tercer lugar serían 94. Y al cuarto lugar le pongo 91. Y así le quito 3 puntos. ¿Ok? Entonces, no sé cuál. Imagino que el último va a tener una nota superior al 80 por ahí. Y simplemente llenan esta tabla. ¿Ok? Eso sería la actividad para el resto de la tarde. ¿Qué les parece? Sí. Bueno, entonces voy a dejar de compartir. Voy a poner esto. Profe, Sí, señor. cuando dice el resto de la tarde es ¿hasta qué hora? Digamos 3:30, media hora para que hagan eso. Y en 10 minutos volvemos y me dan el costo y pongo la nota. ¿Está bien? Sí. Ok. Así es. Profe, tengo otra duda ahí en esa fórmula que usted preguntó, que usted presentó Sí, para estimar el momento. sí. Cuando usted pone esa L, esa L es la longitud entre apoyos, o cuando es voladizo se toma, digamos, cuando es una viga continua se toma el L total de la No, viga. entre apoyos. En el caso de este ejercicio sería casi que digamos 11 metros. Aquí no usa la viga más larga. Pero digamos, sí, en el caso de este ejercicio, pero si hubiera, digamos, en algún ejercicio una viga en voladizo, No, usa la longitud de los pedacitos, digámoslo así. Que es la una longitud viga entre apoyos, continua entonces, igual. entre apoyos. Sí, es igual. Eso es muy aproximado, pero es Ok. suficiente. Porque si usa Bien, toda la gracias. longitud de toda la viga, pues le da cosas gigantescas. ¿No? Ya. Está bien, gracias, profe. Mucho gusto. Entonces voy a subir aquí ese documento en el chat. Usen a 0 a 36.